El templo de nuestra máxima casa de estudios se viste de gala este sábado de tarde para ser sede de esta solemne ceremonia de ordenación pastoral y recibir a la representación de la Asociación Venezolana Centro Norte, de la Misión Venezolana de Portuguesa y el campo anfitrión, la Misión Venezolana de Yaracuy. Nos sentimos felices y contentos al Señor de que nos brinde esta valiosísima e importante oportunidad. Y muy recientemente estuvimos también aquí en este lugar celebrando una ceremonia semejante a esta, exactamente el día sábado 20 de septiembre del año 2025. Y nos dimos cita también aquí en el templo universitario para consagrar al Señor a un hombre juntamente con su familia para ministrar la grey del Señor. Mis queridos Javier Israel y Ana, Aristide José y Adriana del Carmen, Dienman Miguel y Ariday Eliasib, y Irving José y Milady Sanabria. Qué maravillosa oportunidad el cielo les brinda para estar aquí en este altar. Dos caraqueños, un barquisimetano y un naguanahuense. Probablemente, bueno, tenemos a dos orientales, centrales, orientales, que probablemente leyendo su historia, digo yo, no se sientan caraqueños, porque vinieron tan chicos, uno a la ciudad de Valencia, otro a la ciudad de San Felipe, que probablemente, digo yo, no se sientan caraqueños. Pero qué interesante cómo nos mezclamos en esta tierra venezolana y cómo también poco a poco nos vamos mezclando en el transitar del movimiento adventista aquí también en el territorio venezolano. Han colocado como lema de esta ceremonia de ordenación: llamados por su gracia, elegidos para servir. Y definitivamente es el sello de la gracia el que esta tarde deseamos y necesitamos confirmar. Pero también necesitamos recordar y comprometernos con el peso de la gloria. No de nuestra gloria, sino de la gloria del Altísimo. La ordenación, mis queridos, no es la concesión de un estatus, ni tampoco es un ascenso jerárquico en la estructura eclesiástica. En la teología adventista, la ordenación es el reconocimiento público de un llamado que el Espíritu Santo ya ha sellado en privado. Hoy no estamos aquí para observar un rito simple y sencillo de pasaje profesional, sino para presenciar y dedicar y asegurar la entrega total de una vida al servicio del Cordero y del Maestro de los Maestros, Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes tres asuntos fundamentales al considerar esta ceremonia de ordenación y este oficio tan particular, tan solemne
y tan sagrado. Y para el resto de los pastores ordenados y ministros que están aquí con nosotros al servicio del liderazgo y de la administración de la iglesia, pero también al frente de las diferentes congregaciones en sus distritos pastorales, para nosotros también vale la pena reafirmar, recordar y asegurar estos tres asuntos o principios fundamentales. El primero, voy a invitarles a que abran sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo número 4. No tenemos tiempo para leer desde el versículo número 1 hasta el verso número 7, pero vamos a concentrarnos especialmente allí en el versículo número 7. Y dice, y leo textualmente en la versión de la Reina Valera 1960, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Permítanme leerlo en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional lo leo y dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y si pudiésemos leer el texto siguiente, pudiésemos aún, además de lo que voy a presentar a ustedes, comprender un poquito más cuál ha sido la intención del cielo a dejar este pasaje para nosotros a través del apóstol San Pablo. Y ahora finalmente permítanme hacerlo a través de la versión de la traducción del lenguaje actual. Y en la versión de la traducción del lenguaje actual dice así: cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan como el barro. Mis queridos, el énfasis que se destaca en este pasaje es poder considerar y encontrar el significado de lo que es el barro. Viene de la palabra griega ostrakinos, que representa simple y llanamente nuestra humanidad falible. El pastor no es ordenado, no viene aquí porque es un superhumano, porque es un superhéroe. No recibe la ordenación porque es una persona perfecta en gran manera, llena de la santidad del cielo. No lo es así, sino real y verdaderamente porque ha reconocido su absoluta insuficiencia. Permítame volver a repetir y subrayar eso. Viene aquí y será apartado por la iglesia representativa y simbólicamente, porque ha reconocido su completa y absoluta insuficiencia. Y lo que hoy está sucediendo aquí una vez más, en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Unión Venezolana Occidental, no es otra cosa sino por gracia. Estamos aquí es por gracia. Llegamos aquí por gracia. Y hemos sido llamados y elegidos por el cielo por gracia. Y ustedes y nosotros seguimos aquí solo y exclusivamente por gracia.
La definición más literal de esta palabra que se traduce al español como barro es tierra. En otras palabras, para indicarnos, el apóstol San Pablo está indicando a la iglesia de Corintios, está indicando a los nuevos obispos y a nosotros hoy que provenimos de la tierra, que nosotros venimos es de la tierra. Hemos sido formados de la tierra y eso es lo que encontramos ahí en el capítulo número 2 del libro de Génesis. En el momento de la creación, Dios formó de la tierra, dice, Dios formó de la tierra, del barro, un gran cuerpo humano, colocó en él aliento de vida y entonces fue levantado un ser viviente. Nunca podemos dejar de recordar y de afirmar en lo íntimo de nuestro ser que nosotros venimos de la tierra, del polvo de la tierra. Somos completamente, en otras palabras, frágiles. La palabra que se utiliza aquí en el griego se utilizaba fundamentalmente para manejar, para identificar los tiestos de cerámica, para identificar todas aquellas vasijas que eran construidas del barro de la tierra. De tal manera que nosotros podemos encontrar y considerar aquí a través del apóstol San Pablo y a través de esta palabra que se repite también en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 2 y el verso número 20 para describir a las vasijas de barro, simbolizando y representando completamente la fragilidad humana en contraste con el tesoro, con el valor y con la inmensa diferencia que hay entre lo divino y lo humano. Es un pasaje teológicamente hablando importantísimo para poder describir lo que encontramos en el libro de Filipenses, el capítulo número 2, a partir del verso número 4 en adelante. El Señor Dios es Dios y nada más que Dios. Él es el único, el singular. Como Él no hay otro. Y sí, ciertamente por consideración divina, por amor divino se hizo semejante a los hombres, pero jamás podemos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras exposiciones de la palabra decir que era igual a nosotros. Porque decir que era igual a nosotros es decir que proviene de la tierra, que proviene del barro, y entonces lo hacemos completamente lo hacemos completamente frágil, y el barro es completamente frágil. Con cualquier tropiezo, ¿qué le sucede al barro? ¿Qué le sucede a una cerámica de barro? Así sea horneada, cualquier tropiezo, cualquier desliz de esa vasija de barro, ¿qué le sucede? Se quiebra, se rompe y en muchas oportunidades desaparece. Se vuelve una cantidad de pedacitos en el suelo. Y ay, a llorar, si la vasija era muy linda, muy hermosa. Nuestras esposas entonces lloran, reclaman, porque ¿quién fue el impreciso? ¿Quién fue el que no tuvo el supremo cuidado de saber y reconocer que esa vasija ha estado allí en esa mesa por tantos años? ¿A quién se le ocurrió tocar la mesa? ¿A quién se le ocurrió mover el mantel? Sabiendo que allí hay una cerámica, una vasija de cerámica, una taza de cerámica, entre otras muchísimas cosas. Somos frágiles, compañeros, muy frágiles. Jesús no es frágil, no es nada frágil. Gloria a Dios por eso. Jesús es el fuerte y poderoso. Como Él no hay otro. Gloria a Dios de haberse hecho semejante a los hombres, pero jamás igual
a los hombres, jamás con tendencias al pecado. Jesús es Dios y nada más que Dios. Es suficiente saber con que haya trascendido del cielo y haya venido a la tierra. Es suficiente para mí, no sé para ustedes, reconocer y aceptar que el Señor se haya hecho uno como nosotros para vivir entre nosotros y para morir como ninguno de nosotros va a morir por amor de mí, por amor de tantas generaciones, por entrega, por dedicación, como regalo, como ofrenda, como sacrificio en el altar para la salvación eterna de todos aquellos que crean en Él y entonces puedan encontrar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos, para profundizar en esta fragilidad humana, sostenida única y exclusivamente por el cielo. Recordemos lo que nos dice el libro Obreros Evangélicos en la página 147. El ministro no debe olvidar nunca que es solamente un instrumento humano, un vaso de barro. ¿Y quién es el alfarero? No puede ser vaso de barro. No podemos compararlo con el hombre. No podemos igualarlo y no podemos desdibujarlo en igualdad al hombre. El alfarero es Él. No podemos nunca olvidar que solamente somos un instrumento humano, un vaso de barro para contener el tesoro celestial. Si se permite a sí mismo ser exaltado, la gloria de Dios no puede brillar por su intermedio. Nunca debemos exaltarnos. Toda honra y toda gloria es para el Señor. Pero el pasaje habla de un tesoro. La ordenación es para proteger el tesoro. El tesoro es el evangelio eterno. El tesoro es la buena noticia. El pastor es un guardián de la verdad bíblica en un mundo verdaderamente sorprendente, corrupto, contaminado, lleno de relativismo, de una gran cantidad de sofismas y filosofías totalmente humanas, totalmente que tergiversan la realidad y la existencia de un Dios real, de un Dios vivo y de un Dios celestial. Que el mundo no vea al hombre, mis queridos compañeros pastores y mis queridos candidatos a la ordenación, sino que puedan ver la excelencia del poder de Dios. Es lo que Pablo manifiesta en este pasaje. Un pastor ordenado es aquel que ha aprendido a ocultarse, que ha aprendido a menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Cristo sea levantado en los aires, para que Cristo sea levantado ante la iglesia, para que Cristo sea levantado ante el pueblo, para que Cristo sea levantado ante la comunidad. ¿Cuál es el punto clave aquí en este primer asunto que acabo de compartir con ustedes? La ordenación no exalta al hombre. No están aquí para ser exaltados. No están aquí para recibir aplausos. No están aquí para adquirir fama. No están aquí para recibir poder. No están aquí ahora para convertirse en primero entre los primeros. No. Están aquí para aprender aún más a esconderse detrás de la cruz y que Cristo solamente pueda ser visto a través de nosotros, de nuestras palabras y de nuestro accionar. El segundo punto que quiero compartir con ustedes lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, el capítulo número 21. Conocemos bien, muy bien ese pasaje. El diálogo entre Jesús con Pedro allá en el mar de Tiberíades o en el mar de Galilea. Y allí Cristo establece el único requisito teológico para el pastorado. Y el único requisito teológico para el pastorado es el amor verdadero, el amor que viene del cielo, el amor que conocemos como el ágape.
Así que, mis queridos, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y lo hizo en 3 oportunidades, ¿me amas? El Señor Jesús también a través de este mensaje y en este instante te está preguntando a ti, ¿me amas? ¿Me amas, Dietman? ¿Me amas, Irving? ¿Me amas, Aristides? ¿Me amas, Javier? ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y a nosotros también nos pregunta, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Y yo quiero decirles a todos esta tarde que lo que el cielo nos invita no es a amar a la institución, no. No es amar a la elocuencia, no es amar al bien vestir, no es amar a los lugares preeminentes, no. Lo que el cielo nos está invitando una vez más esta tarde es amar al Maestro de Maestros, es poder rendir todo nuestro amor al Dios del cielo, es poder dedicarnos por completo a amar a Dios sobre todas las cosas, a amarlo con toda nuestra mente, a amarlo con todas nuestras fuerzas, a amarlo de corazón, a amarlo entregando aún inclusive si fuera necesario nuestras vidas, porque Él es lo primero en nosotros, porque Él es a quien servimos, porque Él es a quien nos debemos, porque de Él hemos recibido todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque de Él ha dependido nuestra existencia, porque a través de Él hemos encontrado nuestra verdadera razón de existir. Y el Señor vuelve a preguntar en este instante, ¿me amas? ¿Me amas, Juan? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, María? ¿Me amas, Marta? ¿Me amas, Orlando? ¿Verdaderamente me amas? Solo quien ama a Jesús profundamente puede pastorear con toda sinceridad, puede pastorear con toda nobleza, puede pastorear con toda la profundidad en las manos del Dios del cielo a las ovejas que han sido entregadas bajo su regazo y en su responsabilidad. Solo aquel que ha aprendido a amar a Jesús profundamente. El término que encontramos aquí es el término poimainó, que significa no otra cosa sino pastorear. Pastorear o cuidar un rebaño, que significa apacentar como un pastor apacienta a las ovejas. En un sentido figurado también significa gobernar, liderizar, guiar, conducir. Aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento, refiriéndose a menudo al cuidado pastoral de Jesús. Este verbo, mis queridos, se usa principalmente en un sentido figurado para describir o para señalar a líderes espirituales, pomainó o poimen, que significa pastor o superintendente. Vuelvo a repetir, se usa o resalta la responsabilidad de guiar, escuchen bien, proteger, alimentar, cuidar y defender al rebaño de Dios, al pueblo de Dios y también a buscar a la extraviada. Porque el cielo vino a buscar lo que se había perdido. No lo olvidemos nunca. Nosotros tenemos la responsabilidad en su nombre a buscar a todos los extraviados, a reflejar una imagen de servicio y de vigilancia llena de amor. En otras palabras, mis queridos, la ordenación nos otorga la autoridad para servir y no para ser servidos. Miren lo que dice Obreros Evangélicos, la página 141. El amor de Jesús se manifestará en el deseo de trabajar como Él trabajó, para bendecir y elevar a la humanidad. Este amor
llevará a la amabilidad. Escúchese bien, permítame volver a repetir esa frase. Este amor llevará a la amabilidad, a la cortesía y a la simpatía cristiana hacia los seres por quienes Cristo murió. El punto clave aquí no es llegar a ser un pastor ordenado para administrar crisis, sino un pastor ordenado para ser un canal del amor, de la bondad, de la misericordia y de la simpatía que Dios tiene para con todos los seres humanos, tanto buenos como malos, justos como también injustos. Y la tercera cosa que traje para ustedes, la encontraremos ahí en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los versos 6 al 12. Como pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la ordenación tiene una dimensión escatológica única. Ustedes no serán solamente administradores de una congregación, líderes de una congregación. Ustedes, quienes serán ordenados en breve, nosotros, los pastores ordenados y aquellos que están en camino y en el proceso a recibir la ordenación, somos voces, escúchense bien, somos voces en el desierto preparando el camino de la venida del Señor. Somos centinelas, vigilantes y al mismo tiempo anunciantes a voz en cuello, como remanente del Dios del cielo, preparando el camino de la venida del Señor. Y esa preparación implica un trabajo personal y familiar, pero esa preparación también implica el cuidado, la conducción y la guía de la iglesia, del pueblo de Dios. Y esa preparación también implica el estar haciendo el sonido de la trompeta singular, sonoro, claro, transparente, comunicando la verdad de la verdad, la buena noticia de que el Señor está a las puertas, la buena noticia de que somos representantes y reparadores de Portillo, la buena noticia de que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, la buena noticia de que somos luz en medio de la oscuridad y sal para dar sabor en medio de tanta confusión, en medio de tantos conflictos, en medio de tantas desavenencias, en medio de tantas dificultades, que somos fe y esperanza para todos aquellos que la han perdido en medio de las circunstancias que le rodea su transitar en esta vida. Mis queridos, el mensaje de los tres ángeles debe ser profundamente poderoso, profundamente compatible con nuestra experiencia personal. En un tiempo de comezón de oír como el que nos encontramos, el pastor ordenado debe ser un estudioso profundo de la palabra de Dios. La teología no es un adorno, mis queridos, es el ancla de la iglesia, bajo los principios de la hermenéutica, como la hemos aprendido y estudiado y como la encontramos también a través del espíritu de la profecía. La santidad aquí no es opcional. El pastor es el primer sermón que la iglesia ve y escucha cada día de la semana. La ordenación los debe colocar en la vanguardia del conflicto de los siglos. Allí nos encontramos en esa cosmovisión bíblica. Estamos en el medio entre el bien y el mal. Nos toca a nosotros decidir si tomamos el camino del bien o tomamos el camino del mal. Hemos decidido por el camino del bien y por eso estamos aquí, porque hemos aceptado el llamado y la elección que el cielo nos ha hecho. Pero cada día de nuestras vidas debemos de estar en alerta máxima para asegurarnos que nuestras decisiones siempre están vigilantes y guiadas y dirigidas hacia el camino del bien.
hacia el camino de lo bueno, de aquel que es bueno y que es bueno en gran manera. Mis queridos, el camino de la ordenación es para encontrar la importancia de la predicación clara en un tiempo como este. Y la mensaje del Señor en Joya de los Testimonios, volumen 3, página 288, dice así: en un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y como transmisores de luz. Hay un solo mensaje que debe ocupar nuestra atención, y ese mensaje es Cristo, nuestra justicia. Al concluir, mis queridos, la ordenación por la imposición de las manos no impartirá ninguna virtud nueva. Será una forma de reconocer, de designarlos para un cargo determinado y de reconocer su autoridad para ejercer ese cargo. La mensaje del Señor en los Hechos de los Apóstoles dice, página 131, a través de la ordenación se pone el sello de la iglesia sobre la obra de Dios. Y en el volumen 4 de Testimonios para la Iglesia, página 520, dice así: si el ministro se entrega enteramente a Dios, será un poder para el bien. Dios le dará elocuencia, le dará sabiduría y le dará una eficiencia que el mundo no puede contradecir. Qué maravilloso. Mis queridos, hoy son apartados para el ministerio. La mano que hoy se posará sobre sus cabezas representa la mano de la iglesia, pero también implica la responsabilidad solemne que cae sobre cada uno de ustedes y sobre sus hombros, indicando que la responsabilidad viene de Dios y no de los hombres. Se les entregará una iglesia. Se les dará a lo largo del tiempo cargos y funciones que deben recordar que no son de ustedes, que no vienen de ustedes, que no son como parte de sus buenos oficios, de su gran excelencia, de sus grandes talentos, de su gran elocuencia, de su gran brillantez, de la forma como manejaron los hilos. No, más bien todo lo contrario, sino que ustedes entiendan que han sido comprados con la sangre de Jesús. Prediquen con denuedo, háganlo con la pasión de quien sabe que el tiempo es corto. Amen con la paciencia de quien ha sido perdonado mucho. Y cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibirán entonces la corona incorruptible de gloria. Salgan de aquí, mis queridos, no para buscar el aplauso de los hombres. Salgan de aquí con la aprobación de aquel que los llamó. Que su ministerio sea tal que cuando el maestro regrese, cada uno de ustedes pueda presentar sus gavillas ante el Señor con alegría. Vayan, pues, no a tener éxito según el mundo, sino a ser fieles según el cielo. A amar al Dios soberano y supremo sobre todas las cosas. Que la autoridad y el liderazgo que hoy reciben y para todas aquellas cosas para las cuales serán autorizados, la ejerzan con solemnidad, con responsabilidad, con cuidado y también con temor y temblor, de la mano de Dios y con la plena conciencia que somos instrumentos, tan solo instrumentos en sus manos. Que su ministerio sea una extensión del ministerio de Jesús, sanando, enseñando y anunciando que el Rey viene pronto. Irving, Dietman, Aristides y Javier, colocándose en pie, quisieran ustedes responderles al Señor y ante la iglesia aquí reunida esta tarde de la siguiente manera. Queridos hermanos, el ministerio evangélico es una carga sagrada
y una administración de los misterios de Dios. Ante la presencia del Todopoderoso y de esta congregación les pregunto, ¿están dispuestos a entregarse sin reservas al servicio de Cristo Jesús y de su iglesia? Sí, hasta de Dios. Piensan 너무 tiene soto y ti, yo de que tapó quedas hasta. Prometen fidelidad absoluta a las Sagradas Escrituras como la única regla de fe y práctica, y se comprometen a enseñar las verdades del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles con integridad, pureza y pasión. Siya kung balabang sisilas inunani sa minik. Sí. Prometen pastorear el rebaño de Dios con un corazón de siervo, buscando a la oveja perdida, vendando a la herida y alimentando a la grey con el pan del cielo, sin buscar el beneficio propio, sino la gloria de Jesucristo. Sido la propiedad de militar, nada a cada o dado todas a. En un mundo de confusión moral, prometen sostener los principios de santidad y los pilares de la fe adventista, manteniendo una vida personal y familiar que sea un ejemplo de piedad, templanza y fidelidad. Se comprometen a trabajar en unidad con el cuerpo de la iglesia, respetando el orden eclesiástico y dedicando todas sus facultades a la terminación de la obra, sabiendo que el tiempo es corto y el Rey ya viene. Voy a pedir a la congregación que se coloque en pie. Y tienen en pantalla a las 2 y tienen en pantalla a las 3 la pregunta que voy a hacerles a continuación y luego la respuesta que esperamos que la congregación dé esta tarde. Hermanos y hermanas, líderes que están entre nosotros, ¿han escuchado ustedes los votos de estos 4 hombres? Prometen sostener a estos siervos con sus oraciones, colaborar con ellos en la misión y respetarlos como mensajeros de Dios para sus almas. Ya, amas. Y tú. Que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccione hasta el día de Jesucristo.